Hola, somos del Grupo 1 y hoy hablaremos sobre el expediente 77.3 del año 2021 contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este caso nace a partir de un grave accidente ocurrido el 29 de julio del 2016, cuando una familia viajaba por la Panamericana Sur en el tramo de Chincha a Pisco. El vehículo se despistó y volcó dejando a la hija menor con lesiones permanentes. Lo crítico es que el accidente ocurrió en una vía que aún estaba en construcción, pero que había sido abierta provisionalmente pese a advertencias sobre la falta de señalización, desniveles peligrosos y condiciones inseguras. Por ello, la familia demandó al Estado, a la concesionaria y a la aseguradora, argumentando que permitir el tránsito en una carretera así constituye una actividad de riesgo. Finalmente, el juzgado determinó que sí hubo negligencia, principalmente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y ordenó una indemnización de 10 millones de soles por el daño causado a la menor y a su familia. Bueno, para resolver la presente controversia, fue resuelta por el juzgado como una decisión sólidamente fundamentada en las normas de responsabilidad civil extraconstructural de nuestro ordenamiento jurídico. La clave de la sentencia radica en establecer un sistema mixto de atribución de responsabilidad, ¿no? Para ello se aplicó primero el artículo 1969 del Código Civil, que regula la responsabilidad subjetiva por dolo o culpa. Esta norma permitió analizar la conducta negligente de los funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de la concesionaria COVID Perú, quienes incumplieron sus deberes de supervisión y seguridad al permitir el tránsito de una vía inconclusa e insegura. Asimismo, el juzgador invocó el artículo 1970, que establece la responsabilidad objetiva por riesgo. Este fundamento es esencial, pues se determinó que la construcción y gestión de una autopista constituye en sí misma una actividad riesgosa. Por lo tanto, aquel que se beneficia de dicha actividad o la administra debe responder por los daños que ésta ocasione, ¿no? Independientemente de si hubo culpa o no en el suceso. En cuanto al cálculo y extensión del resarcimiento, se utilizó el artículo 1985 del Código Civil. Esta forma sirvió para definir los conceptos indemnizables, como el daño emergente, el lucro cesante y el daño a la persona y el daño moral. También se aplicó el artículo 1984 para la valoración específica del daño moral sufrido por la víctima y su familia, considerando la magnitud del menoscabo producido. Finalmente, es relevante la aplicación del artículo 1973 sobre la concausa, ¿no? Ya que el juez utiliza esta base legal para reducir el monto de indemnización al considerar que hubo una imprudencia por parte de la propia víctima que contribuyó a la producción del daño. Para concluir la sentencia, se respaldó en normas administrativas especiales como la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que reafirma el deber ineludible de garantizar la seguridad de los usuarios en las vías públicas. En este caso se acreditaron los cuatro elementos de la responsabilidad civil. Primero, la antijuridicidad, que se configuró porque el MTC, COI Perú y OCITRAN permitieron que se abra al tránsito un tramo de carretera que estaba inconcluso y sin ninguna señalización, lo que violó el deber de cuidado y generó un riesgo no permitido para los usuarios. Segundo, que se probó el daño, ya que la menor sufrió un traumatismo encefalocraniano severo con secuelas permanentes, además de daños patrimoniales por gastos médicos y daño moral para ella y su familia. Tercero, el nexo causal se estableció mediante la teoría de la causa adecuada. El accidente sucedió directamente por la falta total de señalización. Si la vía hubiera sido cerrada o debidamente advertida, el evento no se habría producido. Finalmente, tenemos al factor de atribución. La sentencia aplicó un sistema mixto. Hubo culpa por parte de los funcionarios que autorizaron la apertura insegura del tramo y también la responsabilidad objetiva conforme al artículo 1970, ya que la construcción y administración de carreteras es una actividad muy peligrosa y riesgosa. En conjunto estos elementos justificaron una indemnización significativa a favor de la menor y su familia. La resolución analizada en este trabajo es sólida fundamentalmente desde la perspectiva de la responsabilidad civil porque nos encontramos con cuatro elementos esenciales, ya que hubo la conducta antijurídica tanto por el MTC como por la concesionaria, ya que permitieron la apertura de una autopista en construcción sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad, vulnerando así los derechos fundamentales de los usuarios. Segundo, se verifica un nexo causal directo entre la negligencia y el accidente sufrido por la familia, pues el siniestro o el accidente se pudo evitar si se hubieran tomado las medidas preventivas adecuadas. Tercero, el factor de atribución recae sobre ambas partes, el Estado que autoriza la circulación y la concesionaria por no brindar una vía segura. Finalmente, el daño es real, grave y comprobado, abarcando las afectaciones físicas, psicológicas y patrimoniales, cuya reparación se refleja en la indemnización de 10 millones de soles. En conjunto de la sentencia está correctamente motivada y jurídicamente sustentada. Para cerrar, analizaré cómo la defensa logró minimizar la indemnización pese a ser hallada responsable.
Su estrategia se basó en el artículo 1973 del Código Civil, alegando una concausa, evitar distinguir esto de una ruptura del nexo causal. Aquí no pidieron no pagar, sino pagar menos, porque la propia víctima contribuyó al daño. ¿Cómo lo probaron? Demostraron que el padre fue imprudente, conducía a exceso de velocidad y, lo más grave, llevaba a la niña sin silla de seguridad, lo que incrementó severamente sus lesiones. El juez aceptó este argumento y, aplicando la reducción del artículo 1973, bajó la indemnización de 20 a 10 millones de soles. Así, la defensa redujo el impacto económico a la mitad, basándose en la inteligencia del conductor. Gracias.